crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Para ello aplicamos la metodología Design Thinking. Ya, no, efectivamente, como ha dicho su compañero, gracias por el apoyo. El título específico nos dice prototipamos la idea solución. Muchos de ustedes hacemos esto. Siempre hemos utilizado esta técnica sin saberlo, lo que estamos utilizando. Y este término también prototipamos, en algunos momentos lo hemos hecho, ¿no? Cuando nos ponemos a dibujar, por ejemplo, siempre empezamos con algo borrador, con algo previo, para luego ya darle algunos arreglos o algunas mejoras y ya luego queda nuestro trabajo final. Entonces, ¿qué vendría a ser un prototipo? ¿Qué vendría a ser un prototipo? Jóvenes, señoritas, ¿qué vendría a ser un prototipo? A ver. ¿Qué sería un prototipo? Luis, Luis, Luis. Bien, vamos a darle la oportunidad a que participen. Lacey Rivera, ¿qué sería un prototipo? Lacey. A ver, jóvenes, señoritas. Moisés, ¿qué vendría a ser un prototipo? Moisés. 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 A ver, entonces continuamos ahora. Como les decía, un prototipo viene a ser un bosquejo, un preborrador de algo que nosotros queremos elaborar. Para ello les vamos a presentar luego unas imágenes de algunos prototipos. Bienvenida Emily, bienvenida también Jamer. Les decía entonces, ¿no? Entonces, prototipo viene a ser un bosquejo, un borrador, un pequeño armazón, un pequeño trazo, un pequeño dibujo de algo que queremos elaborar o de lo que tenemos nosotros en mente. Si nosotros queremos elaborar artesanía, supongamos en el ejemplo de una pulsera. Para ello tenemos que utilizar primero un dibujo, o a veces lo tenemos en mente, ¿no? ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Qué modelo voy a utilizar? ¿O qué diseño voy a utilizar? Entonces, para ello ya hago en mi mente, o en algunos casos, ya hay que hacerlo ahora, en nuestro cuaderno o portafolio, hay que dibujarlo. ¿Para qué? Para luego ya lo podamos elaborar con algunas mejoras. Bien, el propósito sigue siendo el mismo, crear artesanías innovadoras. La situación significativa también porque es de toda la experiencia de aprendizaje. Nuestro título de toda la experiencia es el mismo, no ha cambiado en absoluto. Como les decía, lo que ha cambiado es el título de la actividad 4. Prototipamos la idea la idea solución seleccionada. En la clase anterior hemos visto varias alternativas posibles de solución al problema que hemos tenido. Hemos tenido varias ideas y de las cuales una nada más ha sido la ganadora, la que ha obtenido mayor puntaje. Eso es lo que ustedes me han enviado. Y esa idea ganadora, eso es el día de hoy lo que lo tenemos que hacer ¿en qué? En dibujo. Ya la idea que ustedes eligieron, la que tuvo mayor puntaje, que fue más conveniente, que cumplió con todos los criterios de evaluación. Entonces, esa idea, el día de hoy nos vamos a encargar de hacerlo en dibujo. Bien, me apoya por allí. Emily, ¿me apoyas con la lectura, por favor, del propósito de la sesión? Emily. Emily. A ver, entonces, por allí. Jamer. Jamer, ¿me apoyas con la lectura del propósito de la sesión? Emily. Sí, profesor. Ya, Jamer, ¿me apoyas, por favor, con la lectura del propósito de la sesión?
crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad, pero ello aplicaremos la metodología del design thinking. Ya. ¿Y evidencias? Evidencias también, profesor. Sí, también. Construye el prototipo de la idea solución. Sí. No se ve, profesor, ¿lo puede agrandar más? Ya. Ahí. Ahí sí creo que no. Sí, ahí sí, profesor. Listo. Evidencias. Evidencias. Construye el prototipo de la idea solución, orientando a crear artesanías innovadoras, tomando en cuenta las recomendaciones. Reconoce las recomendaciones para la elaboración del De bocetos. hueco. De bocetos, ¿ya? Muy bien. Como ha dicho su compañero, ¿no? El propósito es crear artesanías innovadoras. ¿Y qué quiere decir innovadoras? Nuevas, ¿no es cierto? Novedosas, creativas, llamativas, que no sea tan común como nosotros vemos, ¿ya? Y de eso también promoviendo la cultura de su comunidad. Y las evidencias que dijo su compañero, ¿no? Uno de ellos es construir el prototipo, justo lo que él estaba mencionando, y lo otro es reconocer las recomendaciones para elaborar los bocetos. ¿Y qué es el boceto? Es el prototipo inicial, el borrador, como nosotros le llamamos. Ya la competencia es la misma porque es de todo el área. La capacidad, si hemos cambiado, aplica habilidades técnicas, llame. Y el desempeño, diseña alternativas de propuestas de valor. Eso es lo que vamos a crear el día de hoy. Alternativas propuestas de valor. Bien, vamos a continuar. El reto de la experiencia sigue siendo la misma. Y vamos a ver aquí ya nuestro trabajo. Vamos a entrar en pleno a nuestro trabajo. ¿Me va a apoyar con la lectura? Albany, ¿me apoyas con la lectura, por favor? ¿Qué haremos esta semana? En la actividad anterior generamos muchas ideas como alternativas de solución Sí. al problema identificado y luego seleccionamos la idea solución. En esta actividad elaboraremos el prototipo de la idea solución sobre alguna artesanía innovadora que promueva la cultura de nuestra comunidad. Esto nos permitirá en la próxima actividad evaluarlo a partir de la retroalimentación. Muy bien, gracias. Entonces, gracias hijo, por tu apoyo. Específicamente, como ha dicho su compañero, en la actividad, vamos a ver quién se está conectando. Yolmer. Bienvenido, Yolmer. Entonces, vamos a continuar. A ver. No, en la actividad anterior hemos generado muchas ideas. Ya no hemos utilizado la técnica de lluvia de ideas, sino hemos utilizado otra técnica, ¿no es cierto? Para eso hemos escogido posibles alternativas de solución. Y de ello, como les decía, hay una ganadora. Y finalmente esa idea ganadora, el día de hoy, ¿en qué le vamos a elaborar? En prototipo. Supongamos que mi idea ganadora fue de un sombrero. Y acá está mi prototipo de un sombrero. Miren que todavía no está ni con sus arreglos, me refiero a los colores que debo utilizar, nada. Todo está aquí en mi prototipo borrador, miren. Este es mi prototipo. Así va a quedar mi sombrero. Supongamos que esa ha sido mi idea ganadora. ¿Ya? Pero que por acá hemos utilizado un término nuevo, ¿ya? Bocetos, elaboración de bocetos. Eso vamos a verlo a continuación como unas pequeñas líneas, ¿ya? Y les vamos a explicar también en qué consiste. Miren, aplicando la metodología de Thinking, ya estamos en la cuarta etapa, que es prototipar. Estamos en esa etapa, ¿ya? Y finalmente vamos a corroborar qué significa el boceto que les estaba mencionando anteriormente. Finalmente vamos a concluir con la fase de prototipar. Vamos a pedir que me apoye con la lectura Emily. Ahora sí, Emily, a ver, o sigue teniendo problemas con su audio. Emily. Yo, profe. Listo, me apoyas a ver, por favor, en la fase prototipar.
El objetivo es elaborar prototipos, es visualizar rápidamente la idea solución. Al inicio puede ser algo tan sencillo como hacer bocetos. Esto ayudará a comunicar mejor nuestra propuesta y nos permitirá detectar rápidamente los errores, comedidos en la interpretación del problema, para finalmente, gracias a esos aprendizajes, obtener una solución satisfactoria. La seleccionamos la idea solución. Ahora vamos a elaborar el prototipo. Muy bien, hijo. Gracias por el apoyo. Entonces, como su compañero ha dicho, en la fase de prototipar consta de 3 pasos, ¿no? Y finalmente nos vamos a enfocar a elaborar el prototipo. Miren, como aquí vemos en la imagen, hay 3 partes en el trabajo. Uno, que viene a ser esto, el inicial, el de proceso y finalmente el trabajo terminado. Pero no está pintado todavía. Ese viene a ser el prototipo. Miren, primero hemos utilizado unas líneas, miren. Líneas semicircular, por aquí curvas. Ese viene a ser un boceto, las primeras líneas. Ya, más abajito tengo ahí una imagen que les voy a mostrar mejor. Ahí cómo se empieza a hacer un boceto. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Todos ya sabemos cómo son las fases del prototipado. Primero vamos a hacer los dibujos, ¿no? Pero, pero previo a hacer el dibujo, ya conocemos también los tipos de prototipos. Hemos utilizado la mayoría, el de los dibujos, pero sin embargo, hay algunos estudiantes que han hecho esto, el de las storyboard o de las historietas. Bien, vamos a recordar previamente a ello cuáles son los tipos de prototipos que existen o que más se utilizan. ¿Me apoyas con la lectura? A ver, vamos a ver. Lazy, ¿me apoyas con la lectura de los 2 primeros? Dice recordar los tipos de prototipo. Este prototipo gráfico es un conjunto de ilustraciones representadas de forma secuencial que se muestra la interacción que la usaría o el usuario puede tener con el servicio. Muy bien, se refiere en este caso al storyboard o historietas, ¿no es cierto? El siguiente tipo el siguiente tipo de prototipo se refiere a la presentación o representación 3D. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que dice? Para lo cual puedes utilizar papel, tela, retazos de madera y todo que encuentres en casa. Es importante seleccionar los materiales que utilizarás dependiendo del producto o servicio que deseas mostrar a la usuaria o el usuario. Muy bien, gracias, hija. Esos dos nada más. ¿No? ¿Se acuerdan que un tipo de ellos, de los prototipos, es el storyboard a través de las historietas? Y que mediante de ello iban a presentar en una interacción de un personaje, por ejemplo, les decía, ¿no? Anteriormente, que puede estar ahí el vendedor o el creador del prototipo y un usuario donde en esta conversación, en este diálogo a través de las historietas, le explica en qué consiste, de qué está hecho, para qué sirve, en cuándo se utiliza su prototipo, ¿no? Y toda esa explicación ya viene interactuando en esa historieta. Si en caso no es posible que haga este tipo de prototipo, puedo utilizar esta técnica de la representación en 3D. Ustedes en algún momento hemos visto algunas maquetas de algunas, por ejemplo, casas, edificios, mercados, que vemos que lo hacen algunos ingenieros. Algunas construcciones previamente, antes de hacerlo en físico, como vemos nosotros, tendrían que haberlo hecho de alguna forma en una representación 3D o como le dicen, en maqueta. Pero antes de hacerlo en maqueta, tendrían que haberlo hecho ya sea en dibujos de planos. Luego ya se pasa a hacer la maqueta y finalmente ya se pasa a hacer lo que es físico. Entonces, en esta representación 3D, básicamente se relaciona, o mejor dicho, se refiere a lo que son las maquetas. Por ejemplo, ustedes en los grados anteriores, en algún momento le dijeron, por ejemplo, hagan una maqueta de
supongamos, sobre eh, sobre en las calles de la ciudad, ya supongamos por ahí, ustedes qué hicieron o algo más fácil que quizás en algún momento no he hecho, hagan una maqueta de la plaza de su distrito o de su provincia. ¿Y ustedes qué han hecho? En un cartón, en triplaya han dibujado las calles, las iglesias, las casitas que van ahí, ¿no es cierto? Lo han hecho de cartón, tecnopor, de cajitas. Y eso vendría a ser un prototipo de representación 3D. ¿Ya? Eso lo han hecho muchos de ustedes, lo han utilizado. Luego ya vendría el de juegos de roles, ¿ya? Y el de dibujo. Para ello le pido que me apoye con la lectura. Moisés, Moisés, Sí, profe. el de juegos, roles y el de dibujo. Ya. Los participantes del equipo, recuerda tu equipo emprendedor de la semana pasada. Se asignarán distintos roles e interpretarán una hipotética adecuación. Es la actividad más adecuada para representar servicios. Ya. Dibujo. Este prototipo en imagen es forma más sencilla de representar una idea. Puedes utilizar una hoja en blanco, lápiz de colores, plumones o témperas, etcétera. No hace falta que sea un gran dibujante para hacerlo. Muy bien, gracias. Efectivamente, como ha dicho su compañero, el de juegos de roles básicamente es como un pequeño drama, ¿no? Donde uno cumple la función del creador del prototipo, otro quizás la función del vendedor, otro quizás del usuario, ¿no? Y cada uno de ellos va a hacer la presentación y las preguntas respectivas para conocer más del producto. Como vemos ahí en la pequeña imagen, acá está la persona creadora del prototipo y está explicando a los demás, a los usuarios, a los posibles vendedores o intermediarios, en qué consiste este trabajo, para qué servirá, ¿no? Y ellos también, ¿qué van a hacer a la vez? Van a hacer sus respectivas preguntas. ¿Ya? Muy bien. Pero lo más usado es la técnica del dibujo o el prototipo de dibujo, que viene a ser en este caso hacer un diseño de lo que ustedes van a elaborar físicamente luego. Eso es lo que mayormente ustedes han hecho, han utilizado en sus trabajos anteriores, en sus prototipos anteriores. ¿Ya? Vamos a continuar. Y no es necesario que quede un trabajo excelente, o sea, un dibujo que quede de lo mejor. Acá tenemos un ejemplo y luego tenemos debajo un par de ejemplos más. Veamos un ejemplo. Si Francisco, del departamento de ICA, estudiante del cuarto grado del nivel secundaria, es de ebanistería, seleccionó como idea ganadora crear un portaservilletas, miren, crear un portaservilletas de madera que transmita la forma de monito de las líneas de Nazca. Entonces, uno de sus prototipos iniciales será elaborar los bocetos de su propuesta. Miren, está utilizando en este caso, va a utilizar una servilleta. La servilleta viene a ser de madera. Y finalmente, como es de ICA, utiliza un dibujo de las líneas de Nazca. Ahí está utilizando tanto lo que es la artesanía en madera y está utilizando también algo de su cultura. Por ejemplo, ustedes en este caso, ¿qué tienen en su distrito o en su provincia en general? Pues tenemos las pictografías de Manchara, ¿no? Podemos utilizar lo que es el café y todo lo que se concierne algo llamativo de nuestra comunidad, de nuestro distrito o de nuestra provincia, ¿ya? Entonces, ese solamente es un ejemplo, como ustedes lo pueden adecuar, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos una idea de cómo poderlo hacer. Como decía, nuestro propósito, generar ingresos económicos y para ello incluir también la cultura de nuestra comunidad, nuestra cultura. Ahí estamos en ese ejemplo. Para acá tenemos algunos ejemplos de bocetos, ¿ya? Lo que les mencionaba anteriormente. Previo a ello, primero empezamos con hacer algunos pequeños trazos. Y voy a empezar con que me apoye Yolmer. ¿Me apoyas con la lectura, por favor? Recomendaciones para la representación de bocetos. ¿Qué sería nuestra segunda evidencia? Yolmer. Elaborar bocetos es pensar visual,
mente, motivar nuestra creatividad e imaginación. Nos enseña a comunicar mejor nuestras ideas con una representación. Es realizada a mano alzada, empleando lápiz y papel. Excelente, gracias, gracias. Como ha dicho su compañero, ¿no? Esa es una secuencia de pasos, porque son unas recomendaciones para elaborar bocetos. Miren, eh, nuestro prototipo final, supongamos que es un auto, ¿ya? Pero previo a ello, de frente yo no me voy a elaborar este trabajo terminado. Ya previo a ello, tengo que seguir una secuencia de pasos. Lo voy a acercar más. Miren, primero empezando, miren, con un pequeño cilindro rectangular, perdón, un pequeño, una figura geométrica de forma rectangular. Miren, empezando desde ahí, ya no he utilizado, miren, nada de las llantas, nada de curvas, solamente todos son rectas. Y luego he pasado a qué? A elaborar esto, miren. Ya elaborar curvas, ya, igual que acá también, elaborar curvas, sí, va en zigzag, ya. Luego, por aquí elaborar otras curvas, ¿para qué? Para la parte de la puerta. Por acá también ya las partes de las llantas. Por acá ya le estoy agregando los arreglos de la parte delantera. Por acá también algunos acabados o algunos retoques en las puertas. Y aquí en algunas curvas también, ya no está tan recto como aquí, sino aquí algunas pequeñas curvas, miren. Acá también tenemos ya los acabados en las llantas, miren. El limpiaparabrisas, el espejo. Finalmente obtenemos esto, miren. Entonces, eso se refiere representación a través de bocetos. Es decir, empezando por una figura geométrica para luego terminarlo así, perdón. Es igual que nosotros cuando dibujamos un rostro, ¿no? Siempre empezamos por un círculo o una esfera, una figura ovalada. Y luego ya empezamos a darle pequeños retoques en los oídos, en los ojos, ¿no? Y lo vamos ya afinando en nuestro diseño. Y hasta finalmente ya le agregamos los retoques finales. Es así como se hace una representación de bocetos. Y esto sería nuestra segunda evidencia. Entonces, supongamos acá, en este dibujo, supongamos que este es mi prototipo. Este sería ya mi prototipo final. Es decir, este trabajo de acá vendría a ser prácticamente este de aquí. Pero previo a esto, yo tendría que haber hecho mi representación de bocetos. ¿Por qué? Tendría que haberlo utilizado, por ejemplo, acá. Un triángulo, acá un rectángulo, y de ahí nuevamente zigzag, por ejemplo, y ya luego le había dado acabado en forma, ya no que termine en punta, sino en forma, miren, ovoide, ¿cómo se dice? Sus lados, ¿no? Y cortando algunas partes. Entonces, no solamente directo, yo voy a dibujar esto, ¿no? Sino pequeños trazo a trazo, terminar ese boceto para que de esta figura final vendría a ser nuestro prototipo. ¿Ya? Porque anteriormente nosotros, ¿cómo lo hemos estado haciendo? De frente hemos ido al de acá. Es decir, por ejemplo, en la imagen anterior, en esta imagen, por ejemplo, hemos ido trabajando de frente, ir a nuestro prototipo. Pero en este caso, con la segunda evidencia que nos pide, que es elaborar, en este caso, el boceto. ¿Y cómo es? O la secuencia de bocetos. ¿Y cómo es? Acá, ¿qué podemos utilizar? Por ejemplo, una esfera, una figura ovoide. Por acá quizás un rectángulo. Y por acá otro rectángulo. Y así le voy, por acá un triángulo. Y así voy poco a poco dando retoques a mi trabajo final. Por acá miren círculos. Y así quedaría mi prototipo final. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, señoritas, ¿hasta ahí alguna pregunta?
este. Ninguna ley, sí. Doctor. ¿Y qué dice los demás qué dicen? ¿Tienen preguntas, dudas hasta ahí? No, profe. Ya. De todas maneras, repito, miren. Esto es lo que estábamos acostumbrados a hacer, nuestro prototipo. Pero ahora vamos a utilizar la técnica de la representación de bocetos. ¿Y qué será? Que viene a ser una secuencia de líneas para tener finalmente nuestro prototipo final. Miren que no está ni pintado nada todavía. ¿Y cómo será? Empezando siempre con los trazos de figuras geométricas, líneas, paso a paso, miren. ¿Y cómo yo lo voy a hacer, profesor? Igual, ¿no? En mi prototipo que yo voy a diseñar, que voy a elaborar de mi idea ganadora, supongamos que sea una pulsera, ¿no? Una pulsera empezará como algo rectangular, ¿no? Quizás tienen una figura dentro. Ya aquí les voy a dar algunas formas de curva, igual por acá, ¿no? Si es de colores, ya utilizaré algunas rayas, alguna figura geométrica de acuerdo a lo que haya pensado elaborar. Fíjese que todavía no están los colores acá pintados, sino está únicamente sin pintar, pero trabajo terminado con todos los acabados. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, este viene a ser un ejemplo. Pueden incluir ustedes las pictografías de Manchara como ejemplo, o pueden utilizar algo más que ustedes crean que hay en su comunidad o dentro del distrito o provincia. Ya en otros lugares incluyen, por ejemplo, algunas cataratas, lagunas, algún nombre de reserva natural. Por ejemplo, tenemos la reserva natural de Tabaconas-Lamalle. Entonces, podemos incluir cantidad, ¿no? Algunos ponen recuerdo de tal lugar y ustedes colocarían ahí con plumón indeleble el nombre del lugar. Pero todavía no, como les digo, no estamos para todavía pintarlo, todavía. Eso lo vamos a elaborar en la próxima clase, en la última fase. Ya, entonces finalmente nuestro prototipo vendría a ser esto como ejemplo. Aquí tenemos un prototipo sin pintar. ¿Ya? Para ello, previo a este trabajo culminado, tengo que elaborar los bocetos. ¿Ya? No se olviden. Ahí tenemos un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, acá en estos bocetos se ha utilizado círculos. Se ha utilizado por acá rectas. Miren estas líneas, ¿ven? Círculos por acá. De ahí lo he ido mejorando acá. Finalmente este es ya el boceto final. Y se convertiría en prototipo, miren. ¿Ya? Entonces ahí también esto ya lo tienen como ejemplo. Igual también tenemos aquí otro ejemplo de un portaservilletas hecho en madera. Acá también tenemos el paso a paso. Esta sería nuestra segunda evidencia, porque la otra evidencia es el prototipo. Miren, algunas recomendaciones acá para hacer nuestros bocetos. Dice, a tener en cuenta las siguientes características. Se realiza a mano alzada, miren. Es decir, que no podemos utilizar acá reglas, pinturas, plumones, lapiceros. No, todo con lápiz y borrador. ¿Ya? Lápiz y borrador. Y de esta forma lo podemos hacer. ¿Que no me pueden salir en línea recta? Sí, no hay problema. ¿Que no pueden ser círculos o semicírculos o formas de figuras exactas? Sí, no hay problema, porque es un borrador. O sea, poco a poco lo vamos a mejorar. Y se realiza a mano alzada, dice. Se emplea solamente lápiz, no pincel ni colores, miren, o pinturas como nosotros le conocemos. El boceto tiene proporción, pero no indican las medidas, miren, justamente no están las medidas, ¿ven? No dice tantos centímetros de alto por tanto de ancho, nada de eso todavía. Y dice, no se debe utilizar instrumentos, regla, compás, nada. Es que todavía, como digo, no queremos que quede perfectamente, sino son breves trazos de nosotros que queremos cómo se va a terminar el prototipo. Bien, continuamos avanzando antes que se llegue la hora. Miren, acá tenemos el otro ejemplo, ya que les mencionaba. Ahora mostramos un boceto de un cisne, según las consideraciones brindadas. Se dibujan las formas básicas, en este caso la cabeza y el cuerpo, teniendo en cuenta las proporciones y la ubicación. Miren, acá no hemos hecho de que hemos utilizado el compás para hacer un círculo, ni una regla para hacer acá una línea, o algo ovalado para hacer la cabeza acá. Hemos hecho simplemente este pequeño trazo. Mi primer boceto. El segundo dice, se continúa dibujando, se agregan las líneas que faltan, en este caso, se hacen los trazos del cuello y del pico, miren, hemos hecho.
este trazo